Bueno, hija, vamos a retomar un poco la conversación o el motivo de la creación de este canal, que era hablarte de la parte económica y de la parte o de todo lo que está ocurriendo actualmente, para que tú más o menos te des una idea del porqué de las cosas, te des una idea de lo que papá está haciendo. Em, Bueno, ahorita lo que te voy a comentar es acerca de algo que ya estuvimos hablando en un video hace unos 2 o 3 meses, si no me equivoco, a finales del verano, que era acerca de la tasa de interés, el interest rate. Creo que la última vez que hablamos de eso, la tasa de interés estaba en 1,25. Hoy la tasa de interés está alrededor del 3%. Si te pones a ver, desde finales del verano para acá, aumentó prácticamente un 100% la tasa de interés. Y esperar hasta finalizar este año para ver hasta dónde iban a llegar y más o menos dar un análisis de lo que, a mi parecer, está ocurriendo. Vuelvo a repetir, si alguien me escucha, no estoy dando ningún consejo financiero a nadie. Yo solamente le estoy contando a mi hija lo que estoy haciendo. La tasa de interés es el costo del dinero. O sea, cuando tú pides prestado, te cobran un interés cada vez que tú pides prestado. O sea, tu costo del dinero, eso es lo que realmente te cuesta a ti el dinero. Por eso es que digo que el dinero como tal real no es el pound, no es el fiat currency, no es el pound, no es el bolívar, no es el dólar, no. Es el crédito. Entonces, cada vez que tú pides prestado, tú tendrías que pagar un 3%. Pero no es que tú pagas el 3%. El 3% lo pagan los bancos grandes, ¿no? Y después de ahí la tasa de interés va aumentando para el resto de las personas que piden créditos en la economía. Pero ahorita yo estoy escuchando muchas personas que hablan de que la tasa de interés está muy alta, de que eh, ha aumentado significativamente, y ciertamente sí. Pero mi lectura de esto es que uno siempre tiene que comparar las cosas. Uno no puede hablar de la tasa de interés en sí misma. Uno tiene que comparar la tasa de interés con respecto a algo más, con respecto a la inflación, para tú saber si uno realmente está pagando más o la tasa de interés es significativamente alta. Ahora te voy a mostrar unas cosas que están ocurriendo, datos oficiales, y bueno, y entonces tú sacarás tus propias conclusiones, yo te daré las mías. Espero de que poderme saber explicar y que, bueno, que entiendas poco a poco lo que está ocurriendo. Esta es la página del Banco de Inglaterra y aquí vemos los datos oficiales. Tenemos los datos oficiales de cuánto es la tasa de interés actual. La tasa de interés es el 3%. Si la ves, la próxima vez que van a tener un de meeting o de nueva decisión de cambio de la tasa de interés va a ser el próximo 15 de diciembre. Yo no voy a esperar porque me imagino de que irá a subir un poco, pero lo que te quiero dar a entender ahorita es esto. O sea, cuando tú tienes que comparar siempre la tasa de interés con respecto a los niveles de inflación. Aquí tenemos los niveles de inflación oficial. Es 11,1% la inflación. Cuando tuvimos o te dije la última vez acerca de la tasa de interés era de 1,25 y los niveles de inflación eran 8%. Entonces ahorita tenemos por ciento de tasa de interés con un 11% de inflación, 11,1. Pero ese es el oficial. Pero fíjate, nosotros tenemos niveles de inflación que para mi entender son mayores que el 11,1%. O
sea, por ejemplo, un cartón de huevos en el sitio más barato, una docena de huevos más barato, donde siempre lo hemos comprado nosotros, costaba en enero de este año 0.95, no llegaba a un pound. Ahora la misma cartón de huevo cuesta 1.35. Entonces estamos hablando de más de un 40% de inflación en los huevos. Y no solamente en eso, va en muchas otras cosas. Porque no es solamente un artículo en el que es aumento de precio, son prácticamente todas las cosas que compramos en el día a día. Entonces si tenemos un 3% de tasa de interés con un 11% de inflación, dime tú si la tasa de interés es alta. Prácticamente a ti te están, o tú estás ganando por pedir prestado un 8%. Porque acuérdate, la tasa de interés es positiva, 3%, y la inflación es negativa, 11%. Si tú restas 11, le restas 3%, te da 8. Entonces esa es la ganancia que tú tienes ahorita al tú pedir prestado. Vamos ahora, realmente ahorita vamos a hablar en términos lo que nos está afectando a nosotros. Por ejemplo, la tasa de interés que yo pago por la última casa, un 3.2%. Entonces, tienes un 11% de inflación, una tasa de interés de 3.2%. Entonces, mi ganancia, ¿cuánto es? En eso es lo que te tienes que dar cuenta. En ese rango es el que te tienes que mover. Es caro un 3% de tasa de interés cuando tus niveles de inflación están por encima de un 10%. En ese tipo de cosas es la que uno siempre tiene que comparar. Entonces vamos a irnos, aquí te ponen un gráfico, todo esto es sacado del Banco de Inglaterra. El gráfico de cómo ha sido la tasa de interés durante los últimos, si no me equivoco, últimos 10 años. Fíjate, al 3 de noviembre fue el último cambio de la tasa de interés de 3% y ha subido de 2.25, 1.75. Si no me equivoco, nosotros cuando hablamos acerca de esto estaba entre 1.25 o 1.75, una de dos estábamos hablando ya de eso. Estos son los niveles de la tasa de interés durante los últimos 20 años. Pero si nosotros comparamos para los años, por ejemplo, la década del año 2010 al 2020, nosotros teníamos tasas de inflación de 2%. Entonces tenías tasas de interés de 2% también. Entonces, ¿era caro o era barato? Ahí es cuando tú te tienes que dar cuenta. Tenemos, mira, de los años 90, tasas de interés. Pero fíjate acá, aquí era cuando de verdad era bastante difícil, cuando las tasas de interés estaban en 10%. Pero entonces teníamos inflaciones en los años 90, en los años 80, unas inflaciones por encima del 15%. Entonces yo creo que no hay que alarmarse tanto todavía, sino hay que de verdad ver qué es lo que está pasando, cuál es lo que de verdad está ocurriendo. O sea, ¿vale la pena tener dinero en el banco? ¿O vale la pena pedir prestado y generar passive income que te genere a ti cash flow? O sea, ¿qué es lo que de verdad vale la pena? ¿De qué es lo que yo pienso que puede ocurrir con las casas? ¿Qué es lo que yo pienso que puede ocurrir? Porque supuestamente cuando tú subes la tasa de interés, eso significa de que tienes nivel no sé cómo se llama esa affordability. Comprar un activo se te hace mucho más difícil porque necesitas más dinero para poderlo comprar. Yo, por ejemplo, estuve hablando con un mortgage broker acerca de la situación actual y, por ejemplo, cuando nosotros compramos la última casa, como te dije, la compramos con una tasa de interés del 3.2%, pero ahorita los números reales que estamos hablando es prácticamente que estamos hablando si la vas a comprar a nivel personal necesitas un 4.79% de tasa de interés. Y si la compras con la Limited Company es un 5.5%. Ahí están los rangos. Entonces, o sea, tu costo de dinero aumentó.
O sea, el costo para tu poder comprar o para tu poder pagar ese activo aumentó. Pero al mismo tiempo aumentaron tus niveles de inflación. Entonces, siempre tienes que comparar la tasa de interés con la inflación para tú saber si de verdad estás pagando más o no. Justamente cuando uno aumenta la tasa de interés y cuál es de verdad el motivo para aumentar la tasa de interés es tratar de que los precios bajen, o sea, para que tus niveles de inflación disminuyan, o eso es lo que supuestamente los bancos centrales deberían de hacer. Aumentan la tasa de interés porque supuestamente hay mucho dinero en circulación, hacer de que los préstamos se hagan más caros, las personas traten de pedir prestado menos y eso sencillamente hace de que la velocidad del dinero disminuya y que la gente no compre tanto como solía comprar, y eso hace a su vez de que los precios deberían de disminuir. Pero eso no es así, como no está pasando tal cual como debería normalmente de pasar. Y es porque cuando los 2 últimos años que tuvimos durante la pandemia, la gente no tenía ni idea de lo difícil que podría venirse después cuando tratáramos de volver a retomar nuestra vida normal. Nosotros estuvimos 2 años encerrados y esos fueron 2 años de que prácticamente 1 año no se construyó ninguna casa. Entonces, ¿qué pasa? Ahorita hay el problema de oferta y demanda. Hay poca oferta de casas con una demanda increíble de personas buscando casa. ¿Qué me quedé yo sorprendido? Y esto estoy hablando, por eso que te digo, los ejemplos que yo te doy, los ejemplos que te estoy dando son ejemplos reales, ejemplos que me están pasando a mí, y esto que te voy a mostrar ahora a continuación son cosas que es la prueba de lo que te estoy diciendo. Cuando nosotros terminamos de hacer la remodelación en la casa de Norway Street, yo lo que me quedé impresionado, y de verdad que no se lo creía a la gente, al estate agent, me dijo, va a haber un día solamente de viewing, porque tenemos 35 personas que quieren ir a ver tu casa. Y yo, wow, 35 viewing en un día para una sola propiedad. No me lo creía, pero de verdad, pum, la casa en menos de 2 semanas ya teníamos contrato y ya las teníamos ya prácticamente ya definido qué día la persona se iba a mudar. Y ese mismo inquilino continúa viviendo tranquilamente en la casa que nosotros compramos. Entonces, fíjate ahorita lo que está ocurriendo con las casas en Manchester, y eso es lo que yo veo, de que puede ser que bajen las propiedades, bajen un poco, pero también si te pones a ver, las personas no tienen la misma cantidad de dinero que podían haber tenido antes. Un activo que es bastante difícil de tener porque no es fácil. Ahora subieron, por ejemplo, los niveles de depósito que tú necesitabas tener. Por ejemplo, ahorita antes necesitabas un 25%, ahora necesitas un 35%. Antes necesitabas un 2%, 3% de interés para pagar tú el crédito que tú solicitabas, y ahora necesitas un 4 o 5%. Entonces, y eso mismo pasa con los first time buyer. First time buyer igualito. Ahorita, si necesitabas antes el 10% de una casa que costaba 200, ahora la casa cuesta 250. Pero entonces ahora antes necesitabas 20,000, ahora necesitas 25,000. Y aparte, los niveles de pago de crédito aumentaron. Entonces, tú me dirás si la tendencia con los niveles de inflación que hay es que vaya a haber más personas comprando o más personas rentando. Entonces, a continuación te muestro este video este video salió, si no me equivoco, hace 3 semanas. Rent in Manchester is now so expensive that students like Ella have had to leave the city. She now has a long commute from the other side of Liverpool. The
bus takes about 40 minutes to Liverpool. And then from Liverpool, it would take an hour or hour and 20 minutes to Manchester. But then coming home, it take me like 3 hours to get home. So yeah, it's quite draining. I would get quite upset a lot of the time. Like I'd say to my mum, like I just want to be in Manchester. I don't want to be here. Maple. Ella had to move back home after her landlord wanted another £200 per month. She has viewed property after property and says there are too many people bidding for too few places. For quite a few of them, I'd said that I'm happy to pay 3 months in advance. O sea, fíjate la pelea es gigantesca. También tengo personas que trabajan conmigo en las cuales han buscado habitaciones, han buscado casa y les ha costado hasta 3 meses conseguir donde vivir. O sea, no es fácil como antes. Entonces, tenemos un bien escaso que es las propiedades, porque muchas personas quieren ese bien porque no tienen sencillamente dónde vivir, y tenemos, aparte de que en los últimos 2 años no se construyó una cantidad suficiente de casas para poder satisfacer esa demanda que hay. Entonces, fíjate, tenemos ahorita un problema gigantesco que no se va a resolver en los próximos años. Entonces, puede ser que las casas bajen, pero las rentas yo no creo que se vayan a bajar. I thought that would maybe get me in there, but that didn't work. I'd also debated asking, like saying that I could pay more rent, but with like the bills and everything going up, it's like the rent's gone up on most places anyway. So we come into the lounge area just Letting here. agent Tony Singh Raud now rents out most of his homes using video tours alone. You can have a look at the room from this angle. Because properties are getting snapped up so quickly, there's no need for him to do physical viewings. He helps landlords find tenants and receives a commission from the From rent. here, let's take a look into the hallway and show you. So you've been in this industry a really long time. What changes have you seen in the past couple of years? There used to be 2 or 3 people inquiring about a property, but now there's 15 to 20 people after the same house. And some of these tenants as well, you know, majority of them are actually offering 6 to 12 months rent in advance. Some tenants would say that landlords are raising their prices and sort of taking advantage of just O sea, fíjate lo que están diciendo el estate agent. El estate agent está comprobando lo que me dijo a mí el estate agent que maneja la casa. La cantidad es enorme de personas. Ahorita prácticamente están haciendo es online viewing. Ya el physical viewing no existe prácticamente, porque es que ya no se está ni perdiendo el tiempo de ir a visitar la casa, porque la gente lo que está buscando es dónde vivir. O sea, la gente se está matando, ni siquiera se dan ni el tiempo para que tú vayas a ver la casa, para ver si de verdad la casa no es que está pintadita por ahí o que sea, y bueno, y te metes y firmas un contrato, y están hasta pidiendo hasta de 3 a 6 meses en advance de renta. Entonces, poca oferta, mucha demanda. ¿Eso qué hace? Que los precios aumenten. O sea, vamos a hacer una pequeña conclusión, pero antes me gustaría decirte acerca de hablarte de los niveles de inflación, ¿no? Entonces tenemos que la inflación oficial es del 11% actualmente, pero oficial. Pero te vuelvo al ejemplo del cartón de huevos. Cartón de huevos tenemos una inflación del 40%, prácticamente en menos de un año. 40%. Eso quiere decir de que en enero la inflación va a aumentar, porque la inflación se calcula anualmente. Estamos hablando actualmente, los últimos datos salieron en noviembre, y estamos hablando de noviembre de este año, 2022, comparado con noviembre del año pasado, 2021. Oficial es eso, pero nosotros sabemos que es mucho más. Tenemos inflación en comida, tenemos aumento de precios en combustible, aumento de precios en la renta, en múltiples cosas que a la final ellos los agrupan y más o menos hacen un redondeo, pero ese redondeo siempre es mucho más. Entonces, eso también hay que compararlo, porque la inflación, por ejemplo, de nosotros no es la misma inflación de otras personas. Cada
persona o cada familia tiene una inflación diferente porque sus hábitos de consumo son diferentes. Ahorita no es que estoy diciendo de que no nos afecta el combustible, porque al final el combustible afecta en todo, pero nosotros no tenemos un carro, nosotros no tenemos un vehículo, nosotros no tenemos que llenar un tanque. Pero la persona que tiene que llenar un tanque todas las semanas para trabajar, eso quiere decir de que le está pegando mucho más en el bolsillo que a nosotros. A nosotros nos pega en el bien final, en los huevos. El huevo lo necesitan lo necesita alguna persona que los transporte a las tiendas. El transporte público pasó de un 12.5 pound el ticket semanal, pasó a un 18.5 en ese tipo de cosas, pero por eso es que te digo, todo el mundo tiene una inflación diferente aparte de la inflación oficial. Nunca te fijes por la inflación que nos ponen los bancos centrales, porque siempre a la final está manipulada. Bueno, espero de verdad haberme explicado bien, espero de que te haya gustado este video. Las conclusiones, ya tú las sabes, compara siempre las cosas, nunca te queda la información oficial. Si no me crees a mí, que espero que no me creas, trata de siempre estar con la cabeza pensando, que tengas una opinión propia y que siempre trates de descubrir la verdad por ti misma. Estos videos solamente son herramientas y que, bueno, espero de que haberme sabido explicar y que, bueno, que tengas una vida maravillosa. Te amo, eres el amor de mi vida y no tienes idea de lo feliz que estoy contigo.